¿ya? Por ejemplo, acá tenemos que multiplicar 12 por 43, ¿cierto? Entonces vamos a descomponer el 12 que está aquí, ¿ya? Este 12 lo voy a descomponer en 10 y lo voy a descomponer en 2, ¿ya? Recordemos que en el fondo aquí este 2 vale 2 y este 1 en realidad vale 10. ¿Ya? Recordemos que 12 es 10 más 2. ¿Ya? Luego descomponemos el otro factor, que es el 43, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que este 3 que está aquí va a seguir valiendo 3, ¿ya? Y este 4 que está acá, ¿cuánto vale? Vale 40, ¿cierto? Entonces lo escribo acá, ¿ya? Entonces al final no voy a ocupar el 12 ni el 43, ¿ya? Vamos a ocupar por separado el 10 y el 2 y por separado el 40 y el 3. Entonces vamos a ir multiplicando y vamos a ir dando los resultados aquí, ¿ya? Para poder hacer el cálculo final, ¿ya? Entonces, la primera multiplicación que podemos hacer acá en este caso podría ser acá 2 por 3, ¿ya? 2 por 3, eso nos resulta, vamos a tomar un lápiz azul, nos resulta 6, ¿cierto? Lo voy a escribir acá, ¿ya? Luego, 2 multiplicamos a 40, el 2 multiplica 40 y eso nos da, ¿cuánto es 2 por 40? Nos da 80, ¿cierto? Entonces voy a escribir acá 80, bien ordenadito, ¿ya? Y el 2 ya multiplicó al 3 y multiplicó al 40, entonces faltaría hacer lo mismo con el 10, ¿ya? Ahora el 10 multiplica a el 3, ¿ya? ¿Cuánto es 10 por 3? Eso es 30, ¿cierto? Entonces anotamos el 30 acá, ¿ya? Y luego tocaría el turno de multiplicar el 10 por el 40, ¿ya? Y 10 por 40, si aplicamos la propiedad de anexo de ceros, tenemos 1 por 4 da 4 y más los dos ceros da 400, ¿cierto? Entonces aquí escribimos 400, ¿ya? Entonces ahí tenemos 10 por 40, repito, nos da 400. Listo, ya hicimos todas las multiplicaciones, ¿cierto? ¿De dónde vino el 6? El 6 vino de 2 por 3. ¿De dónde vino el 80? Vino de 2 por 40. ¿De dónde vino el 30? El 30 vino de 10 por 3. ¿De dónde vino el 400? El 400 vino de el 10 por el 40. Y ya se hicieron las 4 multiplicaciones que estaban involucradas. Ahora, lo que toca hacer es resolver una adición, una breve adición entre los 4 productos que tenemos acá y calculamos de a poco entonces. 6 más 0 más 0 más 0 nos da 6. ¿Ya? Y 8 más 3 más 0 nos da 11, reserva de 1. ¿Ya? Y tenemos acá 4 más 1 nos da 5. Entonces, resultado final, ¿ya?, de la multiplicación 12 por 43 es 516. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma de multiplicar, ¿ya? La desventaja de esta forma es que quizás ocupa mucho espacio, ocupa un desarrollo acá y ocupa otro desarrollo acá, ¿ya? Pero la ventaja es que no hay que estar recurriendo tanto a la memoria de la persona que está calculando, ¿ya? Este mismo ejercicio, 12 por 43, ¿ya?, fue resuelto delante acá, si ustedes se fijan, con el método dígito a dígito, 12 por 43, con el cual también resultó 516. Claro, aquí la ventaja es que se ocupa poquito espacio a lo mejor, pero la desventaja es que hay que estar recurriendo un poco más a la memoria y atento a las columnas, ¿cierto? A que esté todo anotado correctamente de manera vertical y horizontal, ¿ya? Pero ambos métodos son
correctos. Siguiendo con otro ejemplo, ¿ya? Tenemos la multiplicación 56, perdón, por 92, ¿ya? Entonces vamos a descomponer el 56, ¿cierto? Lo vamos a descomponer en lo que ya sabemos, ¿cierto? Que sería 50, ¿ya? Y 6, ¿ya? Tal como se lee. Ya recordemos que aquí tenemos este dígito 6, que vale 6, y este dígito 5, que en realidad vale 50, ¿ya? Y así ya dejo de ocupar el 56. Después tenemos el 92, que lo vamos a descomponer en 90, ¿ya? Y lo vamos a descomponer en 2, ¿ya? Entonces ahí tenemos el 2, que vale 2, y tenemos ese 9, que en realidad vale 90. Y dejamos de ocupar el 92. Luego aplicamos las multiplicaciones, igual que en el ejemplo de arriba, ¿cierto? Partimos por los dígitos, o mejor dicho, por los valores de menor cantidad, ¿cierto? Entonces tenemos que multiplicar 6 por 2, ¿ya? 6 por 2 resulta 12. Y lo voy a escribir, vamos a escribir acá, ¿ya? 12. 6 por 2, 12, ¿ya? Luego, multiplicamos 6 por 90, ¿ya? Bueno, para hacerlo fácilmente, aplicamos la propiedad del anexo de 0, ¿cierto? Entonces multiplicamos 6 por 9, ¿ya? Y 6 por 9 nos da 54, ¿ya? Pero más el cerito que está aquí, este 0, 54, si le agregamos un 0 a la derecha, nos da 540, ¿ya? Entonces, conclusión, 6 por 90 nos da 540, ¿ya? 540, lo coloco ahí. Ya, el 6 ya hizo su tarea, le toca ahora al 50. Entonces el 50 multiplica a 2, ¿ya? 50 por 2, o 2 por 50, que es lo mismo, eso resulta 100. Entonces escribimos acá el 100, ¿ya? Ahí se alcanza a ver un poco mejor, ya. Y nos va quedando que el 50 se multiplique con el 90, ¿cierto? 50 multiplicado 90, ¿ya? Y para eso aplicamos nuevamente la propiedad de los anexos de 0, ¿cierto? Dejamos los ceritos para el final, multiplicamos 5 por 9, nos da 45, y más los dos ceros nos da 45 más 2 ceros serían 4500, y lo vamos a escribir acá, 4500, ¿ya? Bien, faltaría entonces hacer la adición final para componer. Bueno, antes hicimos una descomposición, ahora tenemos que componer. Es como que desarmamos los números para poder multiplicar y sumar de una manera más fácil, ¿cierto? Y cuando ya está hecho la parte difícil o larga, se vuelven a armar. Esto es como si fuera una especie de maquinita. Entonces calculamos 2 más 0 más 0 más 0 son 2. Después calculamos 1 más 4 más 0 más 0 nos da 5. Después calculamos 5 más 1 más 5 nos da 11, ¿ya? Reserva de 1. Ahí tenemos justo una manchita ahí, ya, reserva de 1, ¿ya? Y sería entonces al final 1 más 4, 5, ¿ya? Y tenemos el producto entonces de la multiplicación 56 por 92, nos da el producto 5152, ¿ya? Bueno, este mismo ejercicio lo habíamos visto delante en 56 por 92, en la estrategia dígito a dígito, ¿cierto? Que tenemos acá, 56 por 92 nos daba 5152, ¿ya? Descomponemos el número 213, ¿ya? Aquí tenemos 3, ¿cierto? Aquí tenemos 1, pero este 1 vale 10, ¿cierto? Y aquí tenemos el dígito 2, pero sabemos que este 2 vale 200, ¿ya? Entonces recordemos que aquí tenemos 3 unidades, una decena y 2 centenas, ¿ya? Entonces esas 2 centenas las escribimos y anotamos como 200, ¿ya? Esa decena la escribimos y anotamos como 10, y esta unidad la escribimos como 3, ¿ya? Y hacemos desaparecer al 213, ya no lo vamos a ocupar. Luego aplicamos lo mismo a el señor 12, ¿ya? Vamos a desarmar este número 12, donde tomamos el 1 como una decena, o sea 10, ya lo podemos escribir un poquito más acá, ¿ya? 10, y
al 2, ¿cierto? Vamos a escribir acá, el 2. Y entonces ya el 12 no existe, o mejor sigue existiendo pero de otra manera. Y comenzamos a multiplicar. ¿Ya? El orden acá da lo mismo por donde queramos empezar. Podemos empezar por el 200, o por el 3, o por el 10 de acá, o por el 10 de allá, o por el 2. ¿Ya? Al final todos se van a multiplicar con los dígitos del otro lado. ¿Ya? Calculamos 2 por 200. Aquí falta un signo igual. 2 por 200 resulta 400, ¿cierto? Ahí vamos a colocar el cuaderno para que se vea en la cámara. Ya. Vamos ahí. 400. Ya. Después tenemos el 2 multiplicando el 10, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 por 10? 2 por 10 resulta resulta 20. Entonces lo escribo acá, 20. ¿Ya? Después tenemos 2 por 3, que resulta 6. Lo escribo acá, ¿cierto? Luego, como ya el 2 hizo su tarea, ¿cierto? Multiplicó a 200, multiplicó a 10 y multiplicó a 3. Ahora es el turno de este 10 que está acá, ¿cierto? El 10 va a multiplicar al 200, ¿ya? 10 multiplica a 200, ¿ya? Y aquí aplicamos la propiedad de anexo de 0, ¿cierto? En el fondo multiplico 1 por 2, que me da 2, ¿cierto? Da 2, pero si añadimos 1, 2 y 3 ceros al final, un 2 con 3 ceros se escribe como 2000, ¿cierto? Entonces lo escribo acá como 2000. ¿Ya? Después, aquí el 10 tiene que multiplicar a su gemelo. ¿Ya? 10 por 10. ¿Ya? 10 por 10 nos da 100. ¿Cierto? ¿Ya? Y finalmente, a este 10 que está acá, le toca el turno de multiplicar a este 3 de aquí. ¿Ya? Me quedó un poco gruesa la línea, el caminito. Ya. 10 multiplica a 3 y eso da 30. 10 por 3 es 30. Y listo, ya no hay más multiplicaciones que hacer. Repasamos. El 400 ¿de dónde vino? Vino de 2 por 200. El 20 ¿de dónde vino? Vino de 2 por 10. Y el 6 ¿de dónde vino? Vino de 2 por 3. ¿Ya? Aquí tenemos el 2000. ¿El 2000 de dónde vino? De el 10 por el 200, ¿cierto? Después tenemos el 100, que vino de el cálculo de 100 por 100. Y por último tenemos el 30, que se produjo de la multiplicación de 10 por 3. ¿Ya? Para que no queden dudas, ahí hacemos el repaso y la comprobación, que siempre es importante, antes de continuar. Luego hacemos la adición de rigor, que se fijan acá ahora es un poquito más larga que los ejemplos anteriores, ya que al haber un factor de 1, 2, 3 dígitos por un factor de 2 dígitos, son más las multiplicaciones, por lo tanto más los valores que hay que sumar. Entonces calculamos 0 más 0 más 6 más 0 más 0 más 0 resulta 6. Después tenemos 0 más 2 más 0 más 0 más 0 más 3 resulta 5. En el fondo ahí podríamos haber sumado solamente 2 más 3, 5, ¿cierto? Después en esta columna tenemos 4 más 0 más 1 da 5. Y finalmente tenemos al 2, que no se suma con nadie más, así que queda en 2. Y tenemos el producto final, que sería 2556, ¿cierto? Producto de los factores 213 por 12.